3. Te invito también, Fernando, le puedes hacer las preguntas que quieras al alcalde Jorge Sharp de Valparaíso, que está esta mañana con nosotros. Bienvenido, Jorge, a La Voz de los que Sobran. Hola, Ale, qué gusto escucharte. Buenos días, saludos también a Daniel y a Fernando. Tuvimos hartos problemas para conectarnos, pero ya estamos, que es lo importante. Y entremos en materia de inmediato. Yo estaba contando lo del veto, pero entremos en materia de inmediato porque, Jorge, alcalde, usted propuso al presidente Piñera una política alimentaria nacional en pandemia, lo que me parece muy interesante. Hoy día en la mañana escuché que iban a volver a entregar cajas de alimentos, etcétera, y esto es una alternativa viable y me parece bastante más eficiente, por decirlo de alguna manera. Sí, Ale, el problema de la alimentación no se escucha bien, yo no escucho bien. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Nosotros estamos escuchando bien, Daniel. Ya. Yo también los escucho bien. Ya. Estamos bien. No, decía que el problema de la alimentación no se resuelve con la entrega de una caja de alimentos por una sola vez. Hay dos líneas de acción que a mi juicio permitirían sostener una política de alimentación sostenible en el tiempo. Una que tiene que ver con el apoyo individual a las familias que así lo requieren, y eso pasa a nuestro juicio por poner a disposición de cada familia un aporte económico para la compra de alimentos que permita precisamente reemplazar la política de entrega de cajas. Entregar cajas de alimentos es una política cara y poco eficiente y que genera mucho conflicto en el territorio. Nosotros hoy día acabamos de entregar la última caja que puso a disposición el gobierno, 71.046 cajas entregamos en casi un mes. Y se da la paradoja que en esta primera ola de ayuda hay gente que quedó sin caja. Entonces vamos a tener que completar las cajas que faltaron, que no nos envió el gobierno, para poder completar el 40, 50 y 60 más vulnerable del registro social de hogares. Pero nosotros pensamos que si no cambiamos esa política, se va a hacer insostenible volver a distribuir 2,5 millones de cajas. Es de verdad insostenible. Entonces nosotros pensamos que es mucho más rápido, mucho más eficiente, un aporte al menos de 70.000 pesos por hogar al mes. En Valparaíso, esa política, si consideramos el 40, el 50 y el 60 del social de hogares, sale al mes 5.000 millones de pesos. Ya. Si uno lo proyecta a diciembre, son 25.000 millones de pesos. Perfecto. Y la otra línea política de alimentación que nosotros proponemos es un apoyo decidido y claro hacia las iniciativas de alimentación comunitaria que existen en todo Chile, que son las ollas comunes. Hoy día las ollas comunes han irrumpido con muchísima fuerza. En Valparaíso al menos hay 123 ollas comunes que están vinculadas trabajando con la municipalidad en distintos niveles, pero están presentes en todo el territorio. 123 ollas comunes solo en Valparaíso. Solo en Valparaíso. O sea, en un momento el gobierno anunció que eran 400 a nivel nacional y yo les puedo decir que son 4.000 al menos. Claro. Y hoy día los dirigentes y las comunidades organizadas de los territorios se han activado en torno a este objetivo vital, alimentar. Ahí donde el Estado ha fracasado, la dirigencia social y la organización popular aparece como una alternativa. El rol que le compete a la municipalidad en este proceso no es el de interferir en los procesos de organización de la gente, sino que más bien ser una herramienta que se pone a disposición. De hecho, nosotros estamos comprando alimentos, estamos canalizando donaciones y lo que hacemos es distribuir permanentemente para que las ollas comunes tengan los productos necesarios, desde carne hasta frutas y verduras, para poder sostener su trabajo y permitir que miles de porteños puedan comer. Y esto comparado económicamente, porque tú dijiste una cifra de cuánto costaba lo del gobierno. ¿Cuánto cuesta seguir entonces en este plan con las ollas comunes? Que ya están funcionando, bien como tú decías, ya hay un tejimaneje que los dirigentes ya entienden. Muchísimo. Depende de la proyección que tengamos. Nosotros pensamos que, y eso es lo que le queremos proponer, y estamos en conversación con los dirigentes, que hoy día las ollas comunes, por ejemplo, en su conjunto no alcanzan a cubrir el 40% del social de hogares. El 40% del social de hogares en Valparaíso es 56.000 hogares. Debemos estar las 20.000 a 30.000 raciones cada 2 días o cada 3 días, porque las ollas comunes no funcionan muchas veces todos los días, sino que funcionan día por medio, una vez cada 3 días, o sea, 3 veces a la semana. Entonces, lo que nosotros, un plato de comida de los que ofrecen las ollas comunes puede estar valiendo 2.500 pesos, dependiendo, en promedio.
Entonces, claro, evidentemente desde la perspectiva económica es eficiente, pero también, de la logística, creo ¿no? yo, exactamente, porque además los dirigentes saben y conocen su territorio. Claro. Entonces, hoy día la política de Estado no ve eso. Entonces, nosotros hoy día estamos colaborando con las ollas comunes, pero lo que proponemos es la creación de un Fondo Nacional de apoyo a las iniciativas de alimentación comunitaria. Por ejemplo, hoy día hay decenas de panaderías populares en todo Chile. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo este proceso, Alejandra? Y aquí voy al tema de fondo. Cuando una sociedad, cuando una comunidad se pregunta por qué no puede comer, por qué no puede acceder a una salud digna, por qué no puede acceder a un sistema de pensiones decentes, al final está frente a la pregunta del modelo, está frente a la pregunta de cómo se organiza la sociedad. No va a ser necesaria que una fuerza política o un alcalde de turno o un dirigente o una dirigente superdotada le diga a la gente lo que supone hoy día la necesidad de cambiar el país. La gente lo sabe, los territorios, las ciudades, los barrios lo sienten hoy día a día. Entonces creo que de alguna manera lo que está sucediendo también a nivel de ollas comunes no solamente es una respuesta a la crisis alimenticia del país, sino que también es una forma de seguir construyendo desde abajo el poder constituyente. Porque detrás de cada olla común hay también personas que se movilizaron en el estallido, hay asambleas territoriales que mutaron a olla, cabildos que hoy día están preocupados no tanto de la discusión constituyente, sino que más bien de dar de comer a los adultos mayores. Hay muchos jóvenes que están en primera línea, hay muchos dirigentes antiguos o con mucha experiencia que me dicen, alcalde, nunca había visto tantas ollas comunes, incluso más que el 80. Entonces, ahí hay procesos muy valiosos. La institucionalidad no tiene que invisibilizarlos, pero por una parte, pero tampoco tiene que poner el pie arriba. Es un equilibrio muy fácil. Nosotros llamamos el cogobierno del territorio, entre la institucionalidad pública, que en este caso la municipalidad, y las organizaciones sociales en torno a objetivos tan vitales como es el de la alimentación. Yo encuentro que aquí, es un temor lo que estamos conversando, porque en el fondo estábamos hoy día hablando del modelo, Jorge, y Valparaíso quizás es justamente una ciudad donde ese modelo se ha puesto en cuestionamiento. Lo de las cajas ha sido, pero yo creo que de lo más ineficiente que hemos visto. Tú estabas hablando de que te faltaron cajas. La alcaldesa de Maipú, que no es especialmente bolchevique, digamos, ni nada parecido, también acusó que le habían faltado cajas para entregar delante del mismo intendente, ¿no? Lo había ella acusado antes. Y también vemos como en otras comunas, no sé, como La Reina o la misma Ñuñoa, ¿no es cierto?, que son muy transversales y hay gente de todos los sectores. La gente decía, yo no lo necesito, por favor, llévensela, y lo obligaban a recibirla igual. Entonces, claramente, yo creo que a ojos de todos nosotros, la política de las cajas no funcionó. Sin embargo, van a empezar una segunda ola. ¿Crees que en este caso sí van a escuchar a los alcaldes? Porque los alcaldes también se enfrentaron al gobierno al principio de la pandemia para pedir más información. Terminó siendo evidente que esa información tenía que ser entregada y tuvieron que ceder, pero 3 meses después. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Crees que aquí te van a escuchar más o no? Creo que el gobierno está arrinconado. La tiene muy difícil después de lo que pasó en el Congreso, a propósito de la aprobación en general de el retiro de fondos previsionales. Creo que en el gobierno deberían primar las voces que entienden que hay que escuchar, que yo creo que deben existir. Nosotros le enviamos ya una carta al ministro de Desarrollo Social, Christian Bonkeberg, haciéndole ver lo necesario que es el cambio de la política. Creo que no es algo que solamente ha planteado la Municipalidad de Valparaíso, lo ha planteado todo el mundo. ¿Para qué insistir? ¿Cuál es la idea? ¿Reventar los territorios? ¿Hacer que la gente se enoje entre sí y con las municipalidades y con los alcaldes? ¿O con las alcaldesas? No, ese no es el camino. Ese no es el camino. ¿Para qué vamos a hacer eso? ¿Para qué vamos a jugar con algo tan sensible para la gente como es una caja de mercadería? Mire, Ale, no te imaginas lo que hoy día simbólicamente supone para mucha gente la caja de mercadería. Es algo realmente que uno tiene que escuchar. Yo no estoy de acuerdo con distribuir cajas de mercadería, pero aún así tengo la obligación como alcalde responsablemente
de tener que comprar más cajas porque hubo vecinos a los que les faltaron. Claro. Y mire, y la cuestión ideológica y la cuestión política que supone eso tendrá que quizás tomar un lugar, pero hoy día la necesidad es muy grande. Entonces ya se instaló la necesidad del territorio de que todos tienen que recibir una caja y tenemos que cumplir a la gente. Por supuesto. Y yo me pongo en el lugar de la gente y bueno, por eso digo que lo que le corresponde nomás. Claro. Exactamente, en un segundo nivel de ayuda, en una segunda oleada de ayuda en materia de alimentación, la política tiene que cambiar. Totalmente. Fernando, Chile no puede ser una pulpería, ¿no? Fernando, Daniel, ¿quieren preguntar algo? La política entrega cajas es como entender a Chile como una pulpería, ¿no? Claro. Con fichas, en este caso cajas en vez de fichas. Exactamente, eso está muy mal porque es una burla a la gente. Fernando o Daniel, ¿querían preguntar algo? ¿Que lo escuchaba ahí hablando detrás? Nosotros estábamos hablando antes de, hola sí. Jorge, de actitudes o decisiones o acciones del gobierno que son incomprensibles, ¿no? El ejemplo que estábamos conversando es que para vetar este proyecto sobre corte de suministros esperaron casi los 30 días de plazo que tienen, o sea, mostrando una indolencia, o sea, sin entrar siquiera al tema de si se justifica o no se justifica el veto, ¿no? Esa ya es otra discusión, pero incluso si uno asume que se justifica el veto, ¿por qué no lo vetaron al segundo día? Mostrando su preocupación porque esto se solucione rápido. Y yo creo que la política de las cajas está al mismo nivel, ¿no? La verdad es que, obliga a los municipios a distraer sus recursos humanos y materiales en la distribución de las cajas. Supongo que eso no es gratis para los municipios, ni mucho menos, en un momento en que esos recursos de los municipios están tensionados, supongo yo. Imagino, no sé si tú has visto que ha pasado algo así en Valparaíso, pero yo supondría que tiene un impacto muy grande en los comercios de barrio, en los pequeños almacenes, porque la gente entonces ya... Entonces, uno diría, desde cualquier punto de vista, hacer transferencias o alguna otra modo, como el que tú estás diciendo, Jorge, es mejor que el de las cajas. Entonces, incluso asumiéndolo todo, queda la pregunta de cuál es la racionalidad que hay, no solo en haber pensado en las cajas, sino además, después de todo, ir por una segunda vuelta. La verdad es que a mí me resulta incomprensible. Yo no sé, pues claro, una explicación es para poder poner una carta del presidente. Está bien, pero vale la pena a esta altura. A mí me resulta, incluso desde el punto de vista del gobierno, incomprensible la racionalidad con la cual están actuando en esta materia. No sé, Jorge, tú tienes alguna interpretación de lo que está pasando. ¿De qué significa esto? Estoy de acuerdo con tus afirmaciones, Fernando. Es que las políticas sociales del neoliberalismo no son razonables. No son razonables. Y la entrega de caja de mercadería es una política focalizada para un segmento muy específico de personas que están pasando por un momento de hambruna. Y el gobierno lo que optó es a convertir esa política focalizada, asistencial, en una política universal. Exacto. Y cuando tú haces ese cambio, te encuentras con los límites de esa política. La cantidad de problemas que hemos tenido son propios de una decisión que el Estado de Chile no tiene capacidad para implementarla. Ningún municipio, quizás, no sé, Las Condes, Vitacura puede ser, pero ningún municipio ha estado exento de dificultades, algunos más, algunos menos. Imagínense, nosotros distribuimos en 32 días 71.046 cajas en una ciudad tan compleja geográficamente como Valparaíso. Entonces, creo que al final lo que expresan estas decisiones, Fernando, es básicamente un callejón sin salida, porque las soluciones de fondo radicales en el sentido de la perspectiva que apunten a la raíz de los problemas que hoy día está viviendo Chile desde la perspectiva de su crisis social, alimentaria, sanitaria, económica o incluida ambiental. Ahora estamos un poco más relajados porque llovió un poco, pero la sequía, el déficit de agua sigue, es porque las decisiones que se toman están enmarcadas dentro de los parámetros, la hermenéutica, la lógica de un modelo económico que en Chile no ha generado bienestar. No ha generado bienestar para todos al menos. Claro. Entonces,
se insiste en tomar decisiones dentro de ese marco, pero ese marco te lleva a un sin salida. ¿Qué es lo que pasó ahora a propósito de, tú decías, el ejercicio del veto, claro, la entrega de cajas de mercadería, la negativa al 10% del retiro y seguramente otras acciones más? O sea, miremos el plan de apoyo a la clase media. O sea, lo dije por ahí en un Twitter, gobernar es endeudar. Totalmente. Gobernar es endeudar y gobernar es generar bienestar. Gobernar es generar condiciones para la reproducción de la vida individual y social en términos de dignidad, garantizando derechos, garantizando condiciones dignas de vida. Entonces, creo que la pandemia al final muestra, a mi juicio, es la otra cara de la moneda del estallido. El estallido quizás fue un despertar ideológico y político, cultural, de los sentidos comunes de la sociedad chilena. Pero hoy día la pandemia demuestra brutalmente, miren, perdón que me extienda, es que quiero nos queda súper... Tengo 30 segundos. La Municipalidad del Paraíso entrega nylon. Nylon, para poner en los techos. Nylon, entregamos nylon. Es como la otra cara de la moneda de las cajas de mercadería. Nylon, hay gente que recibe nylon de la municipalidad y tenemos que entregar nylon porque si no la gente se moja. Sí, pues. Entonces, ese es el país de verdad. Hoy... Ese es el país de verdad. Entonces, creo que yo he dicho, voy a decirlo ahora, hay que ir por todo. Sí, Chile claro, requiere una revolución, Chile requiere transformaciones profundas. Y si la oposición o la izquierda no entiende eso, vamos a estar jodidos y el pueblo nos va a dejar. La gente nos va a dejar. No hay otro camino. Y no estoy hablando de desmanes, no estoy hablando de violencia, no estoy hablando de no respetar las libertades democráticas, las libertades civiles. No estoy hablando de esa caricatura de entender la revolución como atentar contra la libertad de prensa o no creer en las elecciones, no. Una revolución que se desarrolle en base a un proceso democrático. Eso es lo que requiere nuestro país y para eso necesitamos fuerzas políticas a la altura de ese desafío. Lo que requiere es ayentismo. Sí, po. Oye, chiquillos, tengo que terminar el programa o me van a colgar por aquí. Yo, que me encantó la conversación del día de hoy, ojalá hubiésemos podido terminar más largo con Jorge Sharp, pero para otra ocasión, alcalde de Valparaíso, le agradecemos mucho haber estado esta mañana con nosotros. Un abrazo muy grande y nos quedó bastante claro. Ojalá que se escuchen las palabras de Jorge Sharp en el gobierno central para que otras ciudades también, otras comunas puedan utilizar esto más eficiente que las cajas que ya sabemos que no resultaron.